A menos que ocurra un giro inesperado en el último tramo de la campaña, las encuestas indican que Fernando Haddad y Jair Bolsonaro irían al balotaje tras un triunfo en primera vuelta el próximo 7 de octubre del exmilitar. El último sondeo de Ibope revela que el candidato del Partido Social Liberal obtendría un 27%, seguido del exalcalde de San Pablo con un 21%. En tercer lugar, se ubica más alejado el centroizquierdista Ciro Gómez, con un 12%, seguido por el candidato del PSDB, Geraldo Alckmin, con un 8%, y la ecologista Marina Silva con el 6%. La gran novedad de la encuesta es que, en segunda vuelta, Haddad podría ganarle a Bolsonaro. Queridas compañeras y compañeros, el candidato del PT obtendría en ese escenario un 42% frente a un 38% del exmilitar, aunque estos números se encuentran muy cerca del límite del margen de error, lo que vuelve este resultado aún incierto. En este simulacro, Bolsonaro también pierde con Gómez, 44 a 35%, mientras que con Alckmin y Silva se encuentra en zona de empate técnico. Trocou a chapa 13 dias, nós já estamos esbarrando lá no primeiro colocado. Porque eles acham que isso é fruto de uma pessoa, de duas pessoas. Não, isso não é fruto, isso é fruto de uma mobilização social que começou com a redemocratização. Nós não começamos há 13 dias essa campanha, nós começamos com o fim do regime militar. La consigna del PT: Lula es Haddad, Haddad es Lula. Está dando sus frutos. El paulista fue el candidato que más creció en las últimas semanas. Apenas cosechaba el 4% de intención de voto antes de que Lula lo nombrara oficialmente como su reemplazante el pasado 11 de septiembre. De acuerdo al sondeo de Ibope, también aumentó el índice de rechazo a Bolsonaro, trepando del 42 al 46%, mientras que el de Haddad subió del 29 al 30%. La creciente oposición contra el ultraderechista cobró protagonismo con el movimiento feminista. Bajo la bandera de El Now, el no, las mujeres tomaron las calles y las redes sociales para manifestarse contra la misoginia y la discriminación de Bolsonaro. Una de las caras visibles de esta protesta es la candidata a vice de Haddad, Manuela Dávila. Nós somos o time das mulheres brasileiras, porque nós temos projeto de país que liberta ao povo brasileiro. Nós somos mais da metade do Brasil. Não existe projeto de desenvolvimento desse país se nós não formos parte central desse projeto. Es que el voto femenino es clave en Brasil. Las mujeres representan el 52,5% del electorado. Según Datafolia, el 49% tiene claro que el 7 de octubre no votará a Bolsonaro, mientras que el 34% de los hombres apoya al diputado, quien permanece internado desde el 6 de septiembre pasado tras ser acuchillado durante un acto de campaña en Minas Gerais. Este ataque lo corrió de los debates televisivos, pero al mismo tiempo lo expuso públicamente y fue utilizado por su equipo de campaña para victimizarlo frente al electorado, lo que no le reportó el crecimiento esperado. Nunca me senti tão bem na minha vida. Meu muito obrigado a todos vocês. Até o final do mês, se Deus quiser, estarei de alta. Onde então, juntos enfrentaremos o 7 de outubro, um novo marco no rumo do nosso Brasil. Tamo juntos, até a vitória. Valeu! Otro elemento que aparece en las últimas semanas es la declaración de Gómez, que compite por el voto de izquierda y la centroizquierda. El laborista afirmó que si Haddad llega a segunda vuelta, votará por él. El que no logró despegar en las encuestas fue Alckmin, en algún momento considerado el candidato de los mercados, quien no logró entusiasmar al electorado de derecha, mientras que la ambientalista Silva continúa su caída en picada. Hasta el momento, la tendencia ascendente de Haddad y el estancamiento de Bolsonaro polarizan la elección y mantienen en alerta al mundo de las finanzas y a los inversores que se manejan con cautela. La carrera a la presidencia entra así en su fase final y todo indica que las elecciones más inciertas desde el retorno de la democracia en Brasil se definirán el próximo 28 de octubre.
se suponía que podía ocurrir y todo está indicando, como decía el informe, que vamos a llegar expectantes al 28 de octubre para saber efectivamente quién va a ser el presidente en Brasil. Ahora, José, ¿uno podría de algún modo hacer un somero análisis de lo que se ve hasta ahora? Sí, efectivamente, Inde. Lo primero que podríamos decir, siguiendo lo que insinuabas vos recién y se veía algo en el informe, es que el experimento antibeberiano del PT está dando resultados. Digo antibeberiano en el sentido de que Weber decía que el carisma no se puede heredar, no se puede vender, no se puede transferir, pero efectivamente en este caso Haddad está heredando parte de la popularidad de Lula. Era una persona prácticamente desconocida que está creciendo día a día. Ahora, a mí me parece que más allá de lo que termine pasando, se van a jugar en la elección brasilera 3 tendencias que se están viendo en Brasil y que hablan un poco también de la región, que son muy regresivas, muy negativas y muy interesantes creo yo, de identificar. La primera es la utilización de la justicia como herramienta de persecución política y como herramienta de prevención del retorno de los temidos populismos, digamos. Se vio un poco en Ecuador con Rafael Correa, se ve un poco en Argentina y sobre todo se ve en Brasil, donde hay una presidenta desplazada sin que se le hubiera comprobado un delito y donde hay un expresidente juzgado de manera muy acelerada y con pruebas muy endebles, por decirlo de alguna manera, el expresidente con el principal candidato opositor. Eso por un lado, esa es una tendencia. La segunda es el ascenso del populismo evangélico. En Brasil hoy hay 87 diputados evangélicos, de 513 diputados, había 18 en los 80, había 23 en los 90, en el 2010 había 73. Es decir, cada vez hay más diputados que pertenecen a las iglesias evangélicas y que tienen una ideología en términos de género, de derechos de las minorías sexuales, de leyes de salud reproductiva y demás, muy, muy reaccionaria. Peor que la de la Iglesia Católica, mucho más ferozmente reaccionaria que la Iglesia Católica. Marina Silva es evangélica y Bolsonaro no es evangélico, pero su mujer es evangélica y él ha defendido todas estas banderas, ha hecho suyas estas banderas. Y la tercera tendencia profunda que se juzga y se define y se juega en la selección de Brasil es la militarización de la política en el sentido de el retorno de los militares como actores políticos. Vimos el tuit del jefe del ejército diciendo que más o menos dando a entender que si lo liberaban a Lula iba a haber un problema, y él le dio hace unos días, la semana pasada, si no me equivoco, una entrevista al Estado de San Pablo, al diario, diciendo que el PT se había equivocado en jugar hasta el final con la candidatura de Lula, es decir, hablando directamente de política. El retorno de los militares, el regreso del poder militar como posibilidad de influencia política es otra de las cosas que se juegan en Brasil. Y son todas tendencias que se están insinuando en Brasil, pero que también se proyectan sobre otros países de América Latina. Raúl. Hay algunos puntos del programa de Bolsonaro que llaman la atención, que van más allá de lo que uno conoce de Bolsonaro y se difunden, que tienen que ver también con la estrategia de campaña. Por ejemplo, algunos puntos que son netamente un programa neoliberal